Bien, vamos a hablar del capítulo 15, que es el primero de los derechos reales que vamos a ver después de esta introducción, que es el dominio, y después vamos a hablar del condominio. El dominio, primero vamos a decir que el Código Civil y Comercial, con la ley 26994 en la redacción actual del año 2015, vincula a este derecho de propiedad entre el interés de un titular y no solo en cuanto a los intereses particulares del titular, sino como un proyecto de sociedad, de manera de no tutelar un derecho de propiedad egoísta con una visión personal, sino en aras de un interés social. Esto haciéndose no solo eco ya de lo que podía llegar a ser el constitucionalismo social que nació acá con la Constitución de 1949 o con la reforma de 1957, sino por los tratados de derechos humanos suscritos y que ahora, a partir de la reforma del año 1994, le han dado jerarquía constitucional, y especialmente hacemos hincapié del artículo 21 del Pacto de San José, Costa Rica, tratado incorporado, repito, a nuestra Constitución Nacional, donde establece que el derecho del uso y goce de las propiedades y de sus bienes que tiene una persona, pero subordinado a un uso y goce de interés social. Esto, como ya lo he dicho varias veces, le da a un sentido de propiedad bueno, un sentido más social, más equitativo, pero también hay que reconocer que va restando seguridad jurídica, porque en definitiva hace que el interés social, ese interés social es algo subjetivo, que cada gobernante establecerá los alcances de un interés social, y entonces no se encuentra bien establecido en los alcances del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene garantías constitucionales. Sabemos que es un derecho que establece el artículo 17 de la Constitución y que los tratados de derechos humanos, repito, le han dado este sentido social, pero como la propia Constitución lo dice, es conforme a las leyes que reglamentan el ejercicio, y este ejercicio, las leyes que reglamentan el ejercicio están acá, contenidas en el Código Civil, y el Código Civil lo va a desarrollar especialmente en esto que es el derecho de dominio. La Constitución lo tutela primero en el artículo 14, al decir que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos, y entre ellos habla de usar y disponer de su propiedad. El artículo 17 habla de la inviolabilidad de la propiedad y que ningún habitante puede ser privado de ellos sino en virtud de sentencia fundada en ley. Esto significa, le da el carácter relativo al derecho de propiedad, de manera que uno puede ser privado de su propiedad por una sentencia que ordena el embargo y la ejecución de los bienes y pierde la propiedad, o también por ley, que es el caso de la ley de expropiación. Si no, no puede ser privado de su propiedad. El derecho real otorga las facultades de usar y gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Este dominio, que se presume perfecto, tiene ahí varias concepciones, varios conceptos que hay que aclarar. Cuando decimos que un dominio es perfecto, es cuando no tiene nada que pueda impedir el ejercicio del dominio, ninguna restricción al dominio. Por eso, si un inmueble se encuentra hipotecado o afectado con la garantía hipotecaria, no es un dominio perfecto, es un dominio imperfecto. Si inclusive está sometido a un contrato de locación que se debe respetar a pesar de la transmisión del dominio, yo no transmito un dominio perfecto, sino imperfecto, porque ese derecho real de propiedad, ese
ese alquiler se debe respetar. Si yo lo tengo, ya digo, afectado con hipoteca, si yo lo tengo afectado con un derecho real de usufructo, si yo lo tengo afectado a un tiempo compartido, estamos hablando de derecho de dominio imperfecto. Pero además en este concepto que yo he desarrollado de dominio, dije usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Voy a hacer hincapié en esto de qué es usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de una cosa, porque este es un concepto que lo vamos a ver repetido en todos los derechos reales y por eso hago hincapié en este que es el primer derecho real que vamos a ver. Usar y gozar prácticamente está en todos los derechos reales. Ahora, la disposición jurídica y la disposición material son dos cosas distintas. La disposición material es poder disponer de la cosa, es decir, la cosa la tengo yo, se la paso a otro. Disponer jurídicamente no es disponer de la cosa, sino disponer del derecho. Tengo el dominio y transmito el dominio. Tengo el usufructo y transmito el usufructo. Cuando yo tengo el dominio, tengo la disposición material, jurídica, uso y goce. Tengo las 4 características. Lo hago en un mismo acto, por eso suena como difícil a veces de entenderlo. Cuando yo vendo un departamento y le entrego la posesión a la otra persona, estoy haciendo una disposición material porque le estoy entregando el departamento que lo va a habitar y le estoy haciendo una disposición jurídica porque le estoy transmitiendo el derecho de dominio. Yo hago la venta del departamento y al entregarle la posesión al comprador, el comprador adquiere la cosa material porque ocupa el departamento y el derecho real de dominio. Pero no en todos los derechos reales es así. El derecho real de usufructo es un derecho real sobre cosa ajena. Entonces el que tiene el usufructo no tiene la propiedad de la cosa. Entonces si yo tengo el usufructo de un inmueble y X persona tiene la propiedad del inmueble, yo tengo el usufructo y la explotación mientras dure mi vida y la otra persona es el dueño de la cosa. Yo tengo disposición jurídica del derecho de usufructo. Quiere decir que ese usufructo que tengo yo se lo puedo pasar a una tercera persona que a partir de ahí él tendrá el usufructo y lo podrá explotar. No le puedo transmitir la cosa, que sería la disposición material, porque la cosa la tiene otro. Por eso el usufructo es un derecho real donde tengo el uso y goce y la disposición jurídica, no la disposición material. Ahora, el que tiene el dominio y que es el dueño de la cosa que yo tengo en usufructo, él sí tiene la disposición material. Es un dominio imperfecto porque lo va a transmitir con el usufructo. ¿Por qué? Porque por el ius preferendi, cuando él va a vender la cosa, ya el usufructo estaba. Entonces por el ius preferendi se debe respetar ese usufructo. Transmite el dominio, pero un dominio imperfecto, porque no le da una disponibilidad total porque el usufructo lo tengo yo. Transmite, tiene disposición jurídica, sí, porque transmite el dominio. ¿Tiene disposición material? Sí, pero el derecho de dominio, pero es imperfecto, no el usufructo. Es decir, le va a transmitir la cosa, pero el otro no va a poder entrar en posesión de la cosa porque la tiene el usufructo mío. Pero simbólicamente le hace una disposición material. Cuando se extingue el usufructo, que se extinguiría a mi muerte, la otra persona adquiriría el dominio perfecto y podrá ocupar la cosa. Ya les adelanto que si yo transmito el usufructo, no es que nace un nuevo usufructo
y que se extinguirá con la muerte de esa persona. Se mantiene el usufructo original y a la muerte mía se extingue el usufructo. De manera que yo lo puedo transmitir, pero en una de esas el otro tiene un usufructo de un solo día. Por eso el dominio, que es el más completo de los derechos reales, transmite el uso y goce, disposición jurídica y disposición material. Lo mismo va a pasar en el derecho real de propiedad horizontal, porque en definitiva, el derecho real, cuando yo vendo un departamento, hago la transmisión de todas las cosas. Y si se llama propiedad horizontal es porque tiene cosas en condominio que siguen la suerte del principal, que es del departamento que tiene un dominio. Es un derecho, por eso tiene una cierta autonomía, porque en un condominio se necesita la conformidad de todos los condóminos para la transmisión de la cosa, pero propiedad horizontal es un condominio, pero que tiene esa disponibilidad única, de manera que yo cuando vendo el departamento también estoy transmitiendo las unidades funcionales el espacio en condominio de uso común que tienen, o uso exclusivo que tiene los inmuebles, que eso se verá cuando se vea propiedad horizontal. Como ya dijimos, el dominio se presume perfecto. Ahora, puede ser pleno o perfecto. Sí, que ya he dicho que si está grabado con algún derecho real, será imperfecto. Pero si no, cuando no tiene ningún gravamen, es perfecto. Las características que tiene el dominio es un derecho real absoluto, porque otorga la mayor cantidad de facultades posibles sobre la cosa, porque uno cuando transmite el dominio se lo convierte en dueño de la cosa y tiene todos los derechos constitucionales que el derecho de propiedad tiene. Naturalmente, el único límite o uno de los pocos límites que tiene, además de los intereses sociales, es el abuso del derecho, que ya hemos visto en el artículo 10 del Código Civil, en la primera parte de la materia. Este abuso del derecho deja naturalmente a un criterio judicial el no reconocimiento ni amparo de conductas que exceden los límites de la buena fe, la moral y la buena costumbre. Esto si bien la moral, la buena fe y las buenas costumbres era un límite al ejercicio del derecho, según lo hemos visto en los ejemplos jurisprudenciales de abuso del derecho, también hay que reconocer que el decreto de necesidad y urgencia 70/2003, suscrito por este gobierno, no ha puesto a la moral y las buenas costumbres como un límite del ejercicio del derecho. Se quiere volver en este criterio de los libertarios a un criterio que era el anterior, el que regía cuando estaba vigente la Constitución de 1853, donde el ejercicio del derecho no constituía como abuso ningún acto, y el ejercicio del derecho no constituía como ilícito ningún acto, y no existía el abuso del derecho, que en definitiva dice que la moral y las buenas costumbres, si hay un convenio entre las partes, no constituye un límite para el ejercicio del derecho. Le repito, es el tener como algo inmoral, como algo abusivo, en contra de las buenas costumbres. Está bien, si es ilegal, eso está bien, está tutelado, porque la ilegalidad no se tutela, el tema de la inmoralidad. Pero son conceptos que admiten varias interpretaciones. Por un lado de lo ético y evitar lo abusivo, puede ser llegar a un criterio de mayor justicia. Pero por otro lado,
resta inseguridad jurídica cuando le estamos dando a los jueces criterios amplios para la interpretación de las leyes. Además, el dominio es un derecho exclusivo, es decir, solo lo ejerce una persona. Uno solo es el titular del dominio, cosa que está bien, porque uno dice, bueno, pero puede haber más de un titular, sería un condominio, estamos hablando del dominio. Es exclusivo y es perpetuo. No prescribe por el no uso. Esto significa que si yo tengo una propiedad y la cierro y paso 50 años sin ir a visitarla, sigo conservándola. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Y el usucapión? El usucapión es la pérdida que puede llegar a ser por la posición continua, se pierde el dominio, pero no es porque yo no lo ocupé, sino porque otro lo ocupó y yo no hice nada para recuperarla en el ius persequendi que tiene los derechos reales. Pero si nadie lo ocupa, no lo pierdo para el uso. No puede venir el Estado a decir, usted tuvo 20 años sin ocuparlo, ahora es mía, como puede ser una herencia vacante. Es perpetuo y tiene, por ius persequendi, la facultad de exclusión del dueño. Esto es, el derecho que tiene el dueño de encerrarse, levantar paredes, fosos, cercos, impedir que terceros pongan cosas en su propiedad. Se extingue al suelo, no se extingue, es una extensión del dominio que va al suelo, y por debajo y por encima de los mismos sus construcciones y sus plantaciones. Ahí habrá que ver los límites que puede llegar a tener el código de minería, etcétera, pero en el subsuelo y en el espacio aéreo es en la medida en que su aprovechamiento sea posible. Es decir, si existe un gran desavance tecnológico que permite perforaciones y construir hasta 20 pisos en el subsuelo, se podría. En la medida quizás haya minerales, esto ya entra al código de minería, puede llegar a ser otras disposiciones legales, pero en principio no habría límite. Lo mismo en el espacio aéreo. Y además todas las construcciones que yo haga sobre un terreno que es de mi propiedad son mías. Y las siembras o plantaciones que yo haga serán inmuebles que por naturaleza que acrecentan mi dominio. Los accesorios que existan en el dominio se extienden hacia mí, sean natural o artificialmente unidos. Los frutos y productos son extensivos. Naturalmente ahí el código de minería puede llegar a tener otras implicancias, pero cuando hablamos de frutos o productos, la gran distinción, recordándola, es son los frutos, pueden ser orgánicos o civiles. Los frutos orgánicos son los que se pueden dar en forma naturales. Por ejemplo, una planta, un limonero, me da limones un año, al otro año me da de nuevo limones, etcétera. Un campo con sembrado de trigo me va a dar la cosecha, y si yo lo siembro de nuevo me va a dar nuevas cosechas. Son frutos naturales y son renovables. Y los frutos civiles son cuando yo, por ejemplo, cobro una renta de un alquiler. El fruto que da un inmueble que lo alquilo es un fruto civil, y a medida que yo voy renovando, venciendo los periodos de cada locación, son nuevos frutos civiles que voy adquiriendo. Cuando no es renovable se llama producto, que es el caso de una mina, por ejemplo, de oro o plata, de carbón o de lo que sea. Cuando yo le saco a la mina el oro y la dejo convertida en una montaña de piedra, entonces estamos diciendo que es una
es un producto, porque no se renueva. Entonces dejará de ser minador para ser una mina de piedra. ¿Cómo se adquiere el dominio? El dominio se adquiere por apropiación. Es cuando uno se aprende de una cosa mueble, o también cuando era por usucapión, ya lo hemos visto, pero con el ánimo de hacerse dueño de ella. Luego se requiere que la persona sea capaz para adquirir la cosa y que sea una cosa susceptible de apropiación. ¿Por qué? Porque es un bien público del Estado, no es susceptible de apropiación. Supongamos el tema del usucapión. Usucapión, uno ocupa una casa 20 años, la puede adquirir por usucapión, pero si está en una plaza pública, como es un bien público del Estado, es imprescriptible, luego nunca se pierde. Entonces podrá ocuparla, pero no por eso la va a poder adquirir. No se puede apropiar las cosas que son perdidas o robadas, naturalmente, pero bueno, se adquirirán después por prescripción a los 2 años, pero pues no reclama la otra parte. Tampoco se puede, los animales domesticados que han recuperado su libertad, no pueden después ser el fruto de una nueva aprehensión, no se lo puede aprender de nuevo. Y en cuanto a los animales domesticados, pero perdidos, por ejemplo un perro, mientras lo está buscando la persona, no se pierde la posición. Ahora, si ya el dueño dejó de buscarlo, lo ha abandonado, entonces sí podrá ser motivo de aprehensión. Se habla de la adquisición del dominio por accesión. ¿Qué es accesión? Es cuando una cosa mueble o inmueble acrece, ya sea por una adhesión natural o artificial. Los supuestos de accesión son, por ejemplo, el aluvión y la abulsión. El aluvión y la abulsión son cuando, por ejemplo, los camalotes que se unen en la tierra en un río. La gran diferencia entre un aluvión y una abulsión es cuando el acrecimiento es paulatino y la abulsión es cuando es repentino, por ejemplo una correntada. Pero si ese camalote se une a la tierra y trae cosas que después se confunden con la nueva tierra, se dice que se acrecentó el dominio y lo que traía ese camalote ahora pertenece a donde quedó alojado el camalote. La construcción, siembra o plantación es otra forma de acrecentar el dominio, que es lo que ya hemos visto. Yo tengo un terreno, planto, siembro o construyo algo, todo lo que construya es ahí. ¿Qué pasa cuando hay una invasión de un inmueble colindante? Esto es cuando alguien construye un inmueble en la medianera. Las medianeras generalmente son condominios forzados por y son muros encaballados, donde la mitad es de uno y la mitad de otro. Se puede apoyar en la medianera cuando uno construye, pero puede suceder que uno construya e invada el espacio aéreo de la otra parte. Construye, pone la columna dentro de su espacio y después amplía quizás con balcones o lo que sea y invade el espacio aéreo del otro condominio. Entonces estamos en la invasión de un inmueble colindante. En ese caso puede suceder que el dueño respete lo construido y pida una indemnización. Pero también puede suceder que no respete y pida que sea inmediatamente demolido. Y entonces se verá obligado a demolerlo. Pero hay casos donde, a pesar de la intimación, cuando llega el caso a mano del juez, el juez ve de lo antieconómico, que sería la destrucción. Si yo levanté un edificio de 10 pisos, invadí la propiedad ajena, por más que me hubiesen intimado y seguí y levanté los 10 pisos,
El juez puede decir, pero esto es, porque esto es como lo que habíamos visto de abuso del derecho cuando es el mal por el mal mismo. Lo tendrá que indemnizar y quizás con bastante indemnización, pero el juez puede decir, no derrumbe, aunque haya usted perdido parte de su espacio aéreo en la minería, es anticonveniente y es un inconveniente demoler esto. Entonces, no puede que el juez diga no se tiene que demoler y se tiene que indemnizar. ¿Cómo se extingue el dominio? Hay distintas causas. Primero hay causas que son absolutas. Cuando hablamos de causas absolutas, cuando el dominio se extingue para el propietario y para cualquier otra persona. Por ejemplo, se destruye totalmente la cosa. O se consume totalmente si es una cosa fungible o consumible. Cuando la cosa se pone fuera del comercio, ya sea porque ha habido una expropiación o se lo declara un monumento histórico, etcétera. Y también los animales salvajes domesticados, cuando recuperan su libertad, entonces ya se dice que se extingue totalmente el dominio. Pero también hay una extinción relativa del dominio, que cuando se extingue para un propietario porque lo adquiere otra persona, o también por transformación, accesión o prescripción. En ese caso se extingue para uno, pero se extingue para otro. Cuando hablamos de transformación, ahí también se da el tema de mezcla. Por ejemplo, si yo tengo dos sustancias químicas y las mezclo y formo otra sustancia distinta, yo adquiriré el dominio de esa mezcla de las dos cosas que obtuve. Yo adquirí el dominio, pero también perderé el dominio de las otras dos componentes que al mezclarse desaparecen y forman un tercero distinto. Ya dijimos que el dominio, estas son las extinciones relativas o absolutas, dijimos que el dominio puede ser perfecto o imperfecto. Cuando hablamos de dominio perfecto hablamos del derecho real que se otorga a todos, a las personas, y que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de las cosas dentro de los límites previstos por la ley. Pero tiene todas las facultades. ¿Por qué? Porque lo tengo libre de todo gravamen, entonces puedo transmitir el dominio en su totalidad. Adquiere un dominio perfecto y lo puedo transmitir. Ahora, si yo lo adquiero con un gravamen, no puedo después, lo recibo con ese gravamen y lo tengo que respetar, entonces adquiere un dominio que está imperfecto, porque no significa que lo tengo libre de todo, sino tengo que respetar por ello preferendi el derecho real adquirido con anterioridad. Esto le da que cuando el dominio perfecto, que se presume perfecto, le da al que adquiere el dominio amplias facultades de disponer libremente la cosa y de hacer lo que quiera, porque lo tiene libre de todo gravamen. Cuando es imperfecto, cuando está sometido a una condición o plazos resolutorios, o cuando la cosa está grabada con cargas reales. El dominio imperfecto sometido a una condición o plazo resolutorio es lo que se llama el dominio fiduciario y el dominio revocable. Y afecta la perpetuidad que tiene el dominio perfecto, ya que dura, en el caso del dominio fiduciario, hasta la extinción del fideicomiso. Y ahí entramos ya en el concepto de condominio. Condominio es un derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas. Se presume que es en partes iguales, salvo que se especifique que no es en partes iguales, en cuyo caso se deberá indicar la proporción que corresponde a cada uno. El condominio implica una pluralidad de sujetos
y una unidad de objeto, pero un objeto que no sea divisible. Porque si el objeto es divisible, podemos decir que sea un dominio de la parte divisible. Yo tengo un campo de 900 hectáreas, son 3 personas, son 300 para cada uno. Salvo que por la ley del latifundio del lugar diga que no puede haber extensiones menores a 900 hectáreas, en cuyo caso será un condominio de 900 hectáreas. Pero si no es divisible, si estamos en un inmueble, por ejemplo un departamento, no podemos decir living de uno, baño y cocina del otro y los dormitorios de otro, no. Son partes ideales, porcentajes, es un condominio y se presumen partes iguales, salvo que en el título se diga lo contrario. ¿Cómo se constituye el condominio? Se constituye por contrato. Yo vendo una propiedad y lo adquieren 2 o 3 personas en un condominio, entonces diremos que se adquirieron por contrato. También puede ser por disolución, por disposición de la ley, cuando por ejemplo tenemos los condominios sobre muros, que entonces son de un condominio forzado, y entonces tenemos que si los muros son encaballados, entonces uno va a ser titular en los inmuebles que están que tienen una división de medianería. Entonces el muro encaballado hace que esa medianera sea común, un condominio entre los dos. Eso estamos por disposición de la ley, por usucapión. ¿Por qué? Porque cuando uno está ejerciendo la posesión ininterrumpida durante 20 años para adquirir el inmueble, cuando lo adquieren todos los que habitaban en ese inmueble, no uno, aunque sea ese el que esté pagando los servicios públicos, etc. Si lo ocuparon todos adquieren el dominio por usucapión. Entonces, por usucapión se puede alcanzar un título de condominio sobre un inmueble. Además, por herencia, esto es lo más común. Muere una persona que es dueño de una casa, heredan su mujer y sus hijos. Si es un bien ganancial, lo heredarán. Bueno, ahí ya vamos a ver que eso, los bienes gananciales heredan los hijos, no la mujer, porque la mujer es socia, entonces divide su parte. Pero tiene una persona que es casada, ya tiene en sí por sí un condominio, porque es bien ganancial, es propiedad del matrimonio. Pero supongamos una persona soltera y cuando muere deja 3 sobrinos que heredan, se forma un condominio por herencia. Los condominios tienen distintas clasificaciones. Uno sin indivisión forzosa, que es lo común de todos los condominios, que es lo adquiere una persona y no tiene división forzosa. Entonces cualquier condominio en cualquier tiempo y sin requerir conformidad de los demás puede pedir poner fin a la copropiedad y que se venda el inmueble. No se necesita, no es que si son 3 condóminos tienen que ponerse 2 de acuerdo para hacer una mayoría para venderlo. No, si uno de los condóminos quiere vender, obliga a los otros a vender, a comprar su parte, o si no, se vende. Es la demanda de división de condominio, que inclusive si no llegan a un acuerdo tendrán que llamar a una inmobiliaria para la tasación y venta, si no en un remate puede ser que se venda más barato, pero no se puede obligar a un condominio a permanecer sin dividir. Por eso existe la posibilidad de división forzosa temporaria. ¿Qué es esto? Vamos a un ejemplo. Yo tengo un inmueble, tengo una fábrica, supongamos que tengo una empresa familiar de la cual yo trabajo, tengo con un hijo, vamos llevando un proyecto, pero tengo otros hijos con los que hicieron un rancho aparte, tienen otra profesión. De esa fábrica sacamos utilidades no solo para mi hijo, sino para mi mujer y para mí. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si yo me muero? Yo me muero y mi mujer
la van a tener que mantener los chicos, pero no me interesa que ella pueda disponer libremente y saque las utilidades y que este emprendimiento siga trabajando. Pero yo no puedo obligar a los otros hijos a que no dividieran el condominio. Entonces digo, puede ser que yo me muera y una de ellas diga, no, quiero dividir el condominio. Entonces yo puedo establecer por testamento una indivisión forzosa por un periodo que puede llegar a 10 años y el juez podrá extenderlo un poco más o abreviarlo de acuerdo a las conveniencias. Entonces yo dejo por testamento que no se divida este condominio por 10 años, de manera que puede mi hijo seguir con el emprendimiento, mi mujer retirar las utilidades y en esos 10 años ver qué hacen si este hijo compra la parte de los hermanos y se sigue tornando, si lo liquidan, eso se ve, le da un plazo de 10 años. Lo que no significa que todas las utilidades de esos 10 años sean para este hijo mío o mi mujer, no. Se van a repartir entre partes iguales, se acrecentarán también a los otros herederos porque son titulares de un condominio. Lo que la ley le ampara es que por 10 años no se pueda pedir la división del condominio. Repito que se puede anticipar el caso o postergar la partición si el juez advierte que concurren circunstancias graves por el cual mantenerlo o liquidarlo sea perjudicial al patrimonio. Y el otro condominio es el de la división forzosa perdurable, que esto es esos condominios sobre accesorios que son indispensables y por ejemplo sobre muros, cercos, fosos o arboledas, ese condominio es perpetuo. Ese no tiene una división, una limitación temporal. ¿Cuándo concluye el condominio? Cuando se hace una división, una partición o causa común, es decir, cuando uno de los condominios pide la partición. Cuando haya menores, incapaces o ausentes, se va a poder pedir una partición judicial. También cuando haya terceros con interés jurídico que se opongan a esta partición privada. Supongamos que yo soy acreedor, esto es, el ejemplo es, por ejemplo, en una herencia. Yo me muero y dejo a 3 hijos míos como titulares de los bienes, pero tengo acreedores. Entonces los acreedores míos van a oponerse y dicen, esperen, no se haga la división de condominio porque primero tenemos que cobrar nosotros. Y después que cobremos nosotros, sí, porque hay que ver que si no alcanzan otros bienes, ese bien lo vamos a rematar o vamos a tasarlo y que primero cobremos nosotros. Entonces, que no pase a un dominio a alguno de los herederos hasta que no liquidemos esta deuda. Esto entonces son intereses de un tercero que tienen un interés jurídico que se oponen a que se haga una partición privada. Y van a pedir una partición judicial y primero que se estime el valor de su deuda. Ahora, cuando los herederos no se acuerdan hacer una división privadamente, ahí también es cuando se hace una partición judicial. ¿Cuál sería el caso ese? Un caso, por ejemplo, que yo he tenido un caso de eso, que es en general eran 2 sobrinos por un lado y un tío, porque todos eran herederos. La madre de estos sobrinos estaba premuerta y no había un problema familiar ahí, no se va bien. Entonces todos se oponían, uno quería comprar, el otro se oponía, pero además se veía un interés de jorobar al que quería comprar que un interés en sí propio. Entonces llegó un momento que se hizo una división de condominio judicial, no había forma de lograr un acuerdo privado. Lo que se sostuvo, le digo cómo concluyó esto, porque esto ahí había un poco los abogados, diciéndole, miren señores, si dejamos avanzar una partición judicial, el juez va
En el peor de los casos, si lo manda a remate, ahí tenemos el problema de lo que es la intervención de la liga, que son grupos de presión que actúan dentro de un remate y que a veces cuando les interesan las cosas condicionan la suerte del remate, entonces lo van a malvender. Entonces llegamos a un convenio, un acuerdo donde dicen, bueno, se pone una tarifa X. Una tarifa que es lo que se había, se estaba tasado. Se tiene que vender a ese precio y las dos partes tienen que estar conformes si en esa escala se había puesto aparece un ofertante. No se pueden oponer a la venta. Si no se alcanza ese monto, sí se puede oponerse. Y enseguida, como era un inmueble muy codiciado y el precio era razonable, apareció enseguida un comprador, se logró esa venta, entonces se homologó, se hizo como una partición judicial, pero que fue a instancia de la parte, el convenio que hicieron la parte, homologado judicialmente. Esto porque se llegó a la demanda judicial. Si no, los herederos acuerdan el precio y se puede hacer la venta o la división del condominio en forma privada, y después, si ya se inició una causa, se presenta eso ante el juez para que lo homologue y tenga un carácter judicial. Pero estos son los dos tipos de conclusión de condominio: por una división o partición de la cosa común hecha por forma privada, o por una partición judicial que pueda ser efectuada por el mismo juez o presentada por las partes para que se homologue judicialmente. Bueno, con esto finalizamos el tema de condominio, dominio y condominio, que es el primero de los derechos reales que íbamos a ver. Muy bien, adiós.